yo sí decía que estaba Pensé que era yo y que me mareé. Pensé que era yo. Y sigue, mareada. Sí. y sigue. Uy, está temblando Muy duro. fuerte. Sí se oye. Sí se Ya va, oye bien. Toda la presentación. ya va que está temblando. Listo. Ay, sí. Ah, yo voy a subir, muero. Sigue temblando. Bueno, Está temblando. Ya como que paró. ¿No? no, sigue Está temblando. Y en Bogotá también tembló, me acaban de escribir. Listo. Es una presentación, pero ve, ahorita coge escalera, ya me da miedo. Listo. Bueno, yo no sé si comenzamos entonces la presentación de Lady Ay, después de esta hay 10 movidita, ¿no? conectados. Sí, buena movidita. Aquí bien. Sí, pero no. Ah, sí. Todo bien, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación del día de hoy. Abordaje del paciente con insuficiencia cardíaca por el médico familiar, programa de evaluación geriátrica y cuidados paliativos, que lo va a presentar nuestra doctora Lady Famire Uzcategui, que es especialista en medicina familiar, adjunto a la unidad de insuficiencia cardíaca de la Clínica Medical Duarte. Gracias. Bueno, buenos días. El doctor ya me presentó. Hago parte desde hace poco de la unidad de insuficiencia cardíaca y de la Clínica Medical Duarte. Se escucha como tarde. Para hacer una introducción, quiero mostrarles estas cifras que ya el doctor Adrián las mencionó en la primera, a la tasa de área y la tasa de mortalidad intrahospitalaria que tienen asociados a la falla cardíaca. Más que todo énfasis en esta segunda frase donde nos hablan del deterioro de la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es comparado con pacientes que padecen otras enfermedades crónicas. Quiero que nos fijemos en el reporte de años de vida perdidos en los hombres y las mujeres, que realmente es un porcentaje muy alto para este tipo de pacientes. Y es importante, entonces, tenemos unos pacientes que tienen una carga de la enfermedad a nivel de sintomatología y alteración estructural, pero eso los conllevan a que tengan pérdida de la funcionalidad, a que pierdan su rol en la sociedad, a que genere pérdida de la autoestima, eso conlleve a depresión, alteración en su sexualidad, desempleo, entre otros. Entonces es importante que nosotros, dentro de la franja de pacientes que manejamos, tenemos pacientes adultos jóvenes, adultos medios, adultos mayores, pero tenemos que tener en cuenta que, independiente de su edad, son pacientes que su capacidad vital se encuentra reducida. Al estar su capacidad vital reducida, nos va a llevar un mayor riesgo, un desenlace fatídico, mayor riesgo de fragilidad, lo que per se nos lleva a una mayor tasa de mortalidad y reincidencia hospitalaria. Cobra importancia el abordaje del médico familiar.
Si nosotros entendemos que es una patología que tiene tantos componentes afectados, que no solamente vamos a valorar el paciente como un paciente que tiene una alteración estructural, que tiene elevados suspectos natriuréticos, que esto le genera síntomas, sino tenemos que mirar qué fue lo que previamente llevó a este paciente a padecer esta enfermedad y qué factores podemos identificar desde el primer abordaje que nos puedan influir sobre el pronóstico, sobre la adherencia y sobre la autoconciencia que el paciente tiene sobre su enfermedad en el momento. Es ahí entonces donde entra el modelo biopsicosocial en el cual nosotros nos basamos. Si ustedes se dan cuenta, en la mitad se encuentra salud y vamos a tener en cuenta unos determinantes como son los factores sociales, las relaciones interpersonales que tenga este paciente, cómo es su red de apoyo, cómo él percibe la carga de su enfermedad, es decir, esto que tanto le afecta en sus actividades de vida diaria, el nivel socioeconómico de un paciente. Es muy diferente darle recomendaciones a un paciente que es analfabeta, que no sabe leer, que no sabe las horas, no sabe los números, a un paciente que tenga cierto grado de estudios. Es muy diferente y adherir a un paciente con una red de apoyo frágil, en la cual no contemos con esa ayuda, a un paciente que tenga una buena red de apoyo. Los factores psicológicos como la personalidad, el comportamiento, si es un paciente ansioso, si es un paciente demandante, y sobre todo las expectativas que tenga el paciente. Es muy importante preguntarle, ya que es una enfermedad crónica con la que va a convivir el resto de su vida, qué expectativas tiene él respecto a su salud. Si es que quiere mejoría de síntomas, prolongar su vida o simplemente quiere mejorar es la calidad de su funcionalidad. Y finalmente, los factores biológicos sobre los cuales no tenemos mucha influencia, como la genética, la edad, el género, la anatomía y la fisiología. ¿Qué pasa? Si entendemos que nuestros pacientes son variados, que tenemos una diversidad de diferentes edades, a mi consulta puede llegar este paciente, que es un adulto medio, lo podemos ver estable, pero realmente su capacidad vital es de la de una persona de esta edad. Entonces, por eso no podemos hacer el enfoque hacia los pacientes como si fuera una regla general. Tenemos que individualizar. ¿Y en qué sentido individualizar? En hacer una valoración geriátrica integral a todos los pacientes teniendo en cuenta la capacidad vital. Entonces, ¿qué es la valoración geriátrica integral? Es un proceso diagnóstico, es multidimensional, es interdisciplinario. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a cuantificar los problemas, las capacidades funcionales, psíquicas, sociales, para trazar un plan de tratamiento y ese plan de tratamiento seguirlo a largo plazo estableciendo unas metas. A nuestra consulta nos gustaría que los pacientes que les vamos a hacer valoración geriátrica integral nos llegaran así, un paciente robusto, sin antecedentes, consciente de su enfermedad. Pero la realidad es que estos son los pacientes que nosotros tenemos en nuestra consulta. Esos son los tipos de pacientes que manejamos aquí. Los pacientes que son desempleados, que tienen comorbilidades, que dado a su situación ya tienen una dependencia de sus actividades básicas y sus actividades instrumentales, o los pacientes que tienen una dependencia total a su cuidador y que realmente su patología los ha llevado a que sean 100% limitados a otra persona. Es importante entonces entender que la valoración geriátrica va enfocada hacia el síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad es la disminución de la capacidad de reserva del organismo para responder a los factores estresantes provocados por el individuo. Esto nos va a aumentar el riesgo de caídas, nos va a dar declive funcional, nos va a dar discapacidad, dependencia e incluso llevarnos a la muerte. ¿Qué procesos vamos a tener involucrados allí? Va a haber alteración del balance, equilibrio y coordinación, alteración de la flexibilidad y la postura, alteración de la marcha y la actividad física. Entonces, sobre estos procesos involucrados es que vamos a dirigir nuestra valoración y vamos a trazar nuestros planes de atención. Entonces, ¿por qué es necesario valorar la fragilidad en este tipo de pacientes? Quiero que veamos esta gráfica. Es una gráfica respecto a la fisiopatología del síndrome de fragilidad, donde en el medio tenemos la fragilidad y nuevamente tenemos determinantes asociados, como lo es el estado nutricional del paciente, la dieta que lleva el paciente, la ingesta de proteínas, si es un paciente obeso, si es un paciente desnutrido, los factores genéticos sobre los cuales poco tenemos influencia, los cambios que vemos relacionados al envejecimiento, el estilo de vida que lleva este paciente, si es un paciente consumidor de sustancias, de un tabaquismo pesado, cómo es su actividad física regular, los procesos patológicos, en este caso la insuficiencia cardíaca, que en la mayoría de los casos los pacientes que nosotros recibimos por primera vez a la consulta de insuficiencia cardíaca vienen de un evento agudo, una hospitalización, una reagudización por descompensación de su enfermedad. ¿Esto qué nos va a generar? Que haya abatamiento funcional, discapacidad, hospitalización, institucionalización y mayor probabilidad de muerte. Pero les voy a explicar mejor en esta gráfica.
Esta gráfica entonces nos habla sobre el proceso en el cual una persona no frágil, es decir, una persona robusta, atraviesa un evento agudo, que es esta cuña que vemos aquí. Al atravesar este evento agudo, esta persona robusta o no frágil puede tener dos opciones. O sale nuevamente no frágil si durante el evento agudo su reagudización y posterior a ello cuenta con adecuados procesos de rehabilitación, o puede salir prefrágil o frágil. Pero miren aquí la franja amarilla de las personas frágiles. Las personas frágiles, su estado basal de fragilidad atraviesa un evento agudo del cual se demora mucho más tiempo para salir de él comparados con las personas no frágiles, y posterior a que salen del evento agudo, muerte o reagudización. Entonces, sobre esta línea basal es que nosotros tenemos que intervenir para evitar que esto nos llegue a estos dos desenlaces. ¿Con qué herramientas vamos a contar? Entonces, vamos a tener herramientas para medir la fragilidad. La primera es el cuestionario de Frey. Es un cuestionario muy fácil de aplicar, dura menos de 2 minutos. La ventaja es que son preguntas que se le hace al paciente, no necesitamos laboratorio, no necesitamos más parámetros. El cuestionario de Frey, si hay una o dos positivas, es un paciente prefrágil, y si hay 3 o más, es un paciente frágil. Si se dan cuenta, son preguntas fáciles de aplicar en el paciente. Tenemos el fenotipo de fragilidad de Linda Fry, es el más aplicado para valorar la fragilidad. Tiene 5 parámetros: pérdida de peso, baja energía de resistencia, bajo nivel de actividad física, velocidad de la marcha y fuerza prensora. Pero este tiene una limitante, y es que necesitamos de un dinamómetro. No siempre contamos en nuestra consulta con un dinamómetro. Tenemos la Clinical Freight Scale, que es una escala visual, es muy fácil de aplicar. Tenemos 6 perfiles. En esta escala vamos a tener el anciano robusto o el SFS1, es el anciano sano, que simplemente vamos a enfocarnos hacia prevención. En la 2 y en la 3 tenemos un anciano frágil que ya tiene un riesgo, que lo que vamos a hacer es curar y rehabilitar. En la 4 y la 5 ya es una fragilidad moderada, es el paciente geriátrico, donde entonces vamos a enfocarnos más hacia identificar qué síndromes geriátricos nos pueden estar potenciando su agudización en este momento. Y ya finalmente la tipo 6, que ya la fragilidad extrema, que ya es el final de la vida, donde decimos, bueno, listo, esto es más hacia un manejo paliativo geriátrico. Si nos damos cuenta, aquí también vamos a tener en cuenta todo lo que es polifarmacias, caídas, alteraciones nutricionales, deterioro cognitivo, depresión, incontinencia, porque como les menciono, son determinantes que nos van a influir mucho en la evolución de nuestro paciente. Respecto a la valoración funcional, tenemos el índice de Bartel y el índice de Lawton. El índice de Bartel es la escala de actividades de la vida diaria, y Lawton es la escala de actividades instrumentales de la vida diaria. Hay una situación con estos dos índices. Ellos son unas fotos del momento. Es decir, si yo tengo mi paciente en hospitalización, un paciente que necesita ayuda para bañarse, necesita ayuda para comer, que se le están administrando sus medicamentos por medio de enfermería, usted le va a hacer este índice de Bartel y le va a dar su paciente posiblemente con una dependencia grave, una dependencia total. Diferente a si usted valora el Bartel que traía el paciente un mes previo antes de estar hospitalizado. ¿Sí? Entonces, por eso puede jugarnos un poco en contra, y es necesario revalorarlo porque es una foto del momento. Es igual al índice del Lawton. El índice del Lawton son actividades un poquito más instrumentales. En las mujeres versus los hombres es diferente. En los hombres retiramos 2 preguntas, que es respecto a cocinar y lavados de actividades de la casa, porque pues no se encuentran dentro de la escala de hombres. Lo mismo, si se los hacemos en un momento de agudización, no nos va a dar igual a que si lo hubiéramos hecho basal previamente. Entonces, ellos nos aportan el grado de dependencia, si es total, si es leve y si es moderada. Y tenemos el test de rendimiento físico. Son 3 pruebas. Vamos a medir equilibrio, velocidad de la marcha y la prueba de la silla. Este es el test de rendimiento físico. La batería. Tenemos las 3 pruebas: equilibrio, velocidad de la marcha, levantarse de la silla. Es muy fácil de realizar, solamente necesitamos un espacio amplio, y estos van contabilizados, se cronometriza y después se suman los puntos. ¿Por qué? Porque 0 a 12 puntos es su valoración. ¿Hacia qué lo hacemos? Para indicar al paciente los componentes del ViviFrail. El ViviFrail es un programa de ejercicio que recomendamos en los pacientes dependiendo de lo que nos dé en la prueba de batería. Ello nos va a aportar 4 pasaportes. Estos pasaportes son muy fáciles de hacer. El paciente no necesita comprar nada, se realiza con botellas de agua, con toallas,
están basados en el nivel de fragilidad, el riesgo de caídas y algunos en el deterioro cognitivo. El B tiene el B+ y tenemos ahorita el E. Estos pasaportes se le entregan impresos al paciente o se le da la página para que puedan entrar directamente al enlace. Y lo bueno de estos pasaportes es que el paciente va a ir aumentando de pasaportes porque nuestra idea es impactar sobre la fragilidad. Y así entonces podemos ir haciéndole cambio del color de los pasaportes. La valoración mental y cognitiva, tenemos la escala de depresión geriátrica, el test de Jesabach, donde nos da un punto de corte entre 5 a 6, dándonos depresión, probable depresión. También está la escala del PHQ-9, que fue validada aquí en Colombia con un punto de corte mayor a 9 para depresión. Y tenemos el Pfeiffer. El Pfeiffer es un test muy sencillo, son preguntas que se le hace al paciente, su puntaje depende del grado de escolaridad del paciente, y lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestra consulta. Existen otras escalas para valorar, para hacer valoración cognitiva, como es el Mini-Cog, como es el Mini-Mental, como es el MoCA, pero realmente requieren más tiempo y otros instrumentos. Importante la valoración social. Detrás de todo paciente que tenga una enfermedad crónica, detrás de todo paciente que sufra, que esté en un estado paliativo, siempre va a haber un cuidador sobrecargado. Y es muy importante hacer esta valoración social porque si su paciente depende del cuidador principal para tomarse los medicamentos y este cuidador está sobrecargado, no va a tener un buen pronóstico y no va a tener una buena adherencia. Entonces existe la escala de Sarit, donde nos indica si hay sobrecarga, o no hay sobrecarga, o hay sobrecarga intensa, o síndrome de burnout. Y tenemos la escala de valoración sociofamiliar, GIHOM, que nos indica la situación social de nuestro paciente, pero también nos indica el riesgo de institucionalización. Tenemos también otras escalas como es la OARS, tenemos el APGAR, pero son escalas que realmente también pueden verse afectadas por la situación en la cual se encuentra el paciente y son un poco más extensas. Entonces, finalmente, enfocándonos hacia los cuidados paliativos, de traer esta guía, este algoritmo, perdón, que nos aporta la guía colombiana. Aquí ya hemos visto todos los pasos que hemos mencionado en las sesiones anteriores. Nosotros nos encontraríamos en el paso 5, donde es el paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca refractaria, un estadio D, donde sus indicaciones serían o cuidado paliativo con valoración geriátrica integral, o trasplante cardíaco o asistencia ventricular. ¿Cuáles son las indicaciones? Las características de la falla cardíaca avanzada, los criterios. 1, que tenga síntomas severos y persistentes, es decir, que su clase funcional sea 3 de 4. 2, que su disfunción cardíaca sea grave, con una FEI menor del 30%, que además tenga insuficiencia cardíaca derecha, normalidades congénitas, que los péptidos natriuréticos estén gravemente elevados, que tenga hospitalizaciones recurrentes o consultas que no hayan sido planeadas en el último año, o alteraciones por bajo gasto, o arritmias ventriculares malignas, que tenga necesidad de ciclos intermitentes o de soporte inotrópico, y que haya alteración en la capacidad limitada de oxígeno de origen cardiovascular, es decir, en el test de caminata de 6 minutos, que menos del 50% del predicho o menos de 300 metros para la edad del paciente. Este es un algoritmo que nos da la guía española, la guía europea. Entonces nos dice, listo, está la clasificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Cuándo es el momento adecuado para derivar a estos pacientes? Si nos damos cuenta, nos dice, tenga en cuenta la esperanza de vida de estos pacientes, tenga en cuenta el pronóstico con las terapias avanzadas que se le pueden ofrecer. Si su paciente cumple criterios para falla cardíaca avanzada, entonces es hora de dar revisión para cuidados paliativos. ¿Qué es importante tener en cuenta en estos tipos de pacientes de falla cardíaca avanzada estadio D? Al tener descompensaciones tan recurrentes, va a aumentar el deterioro de este paciente. Es decir, tras cada descompensación, recuperar el estado basal de este paciente va a ser muy difícil. El tratamiento entonces va dirigido a los pacientes en quienes se han considerado que pueden ser tributarios a otras terapias, pero pues no han aceptado estas mismas terapias o no han sido candidatos. De traer esta gráfica de dientes de sierra que nos da la revista colombiana de cardiología, donde si nos damos cuenta nos hablan de la capacidad funcional, ¿cierto? Y de las múltiples agudizaciones. Aquí tenemos la capacidad funcional buena, mala y su agudización en el tiempo. Si nos damos cuenta, cada vez que va teniendo las agudizaciones, la capacidad funcional pues va disminuyendo. Y esto, al hacer disminución de la capacidad funcional, entendemos que entonces hay más riesgo de reagudización, más riesgo de muerte y peor pronóstico. ¿Qué son entonces los cuidados paliativos? Es un cuidado activo y total de los pacientes que no responden a un tratamiento curativo, son interdisciplinarios, no son para curar, anticipan, previenen y manejan el sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual,
y optimizan la calidad de vida no solamente de los pacientes, sino de los familiares y sus cuidadores. Nuevamente les quiero mostrar el algoritmo del modelo biopsicosocial, donde vamos a tener en cuenta el paciente y su familia, además de determinantes espirituales, sociales, familiares, culturales, mentales, funcionales y biológicos. Esto es un algoritmo que nos ofrece también la Revista Colombiana de Cuidado Paliativo. Entonces nos dice, bueno, listo, usted tiene un paciente que tiene síntomas severos y persistentes, que tiene ringlesos, tiene declive funcional, usted sospecha que es una falla cardíaca terminal, valóralo por un equipo multidisciplinario y nos da 3 ramos. En el primer ramo nos dice, bueno, planifique qué cuidados le va a dar a este paciente, es decir, defina las metas con su paciente y déle las opciones que usted puede ofrecer, si ya sea dispositivos implantados o ya sea trasplante. Defina y optimice el control sintomático, es decir, ajuste el manejo farmacológico. Si el paciente está con una terapia médica óptima de falla, titule o suspenda dependiendo del estado clínico del paciente y defina periódicamente los controles que va a tener este paciente. Si se va a hacer por ambulatorios, por visitas domiciliarias, si lo va a hacer por telemedicina. Optimice el manejo depresivo, es decir, manéjele los síntomas a su paciente. Y finalmente, valore la persistencia de los síntomas y optimice todo lo que es respecto al cuidado al final de la vida si ya el paciente no responde a las 3 ramos anteriores. ¿Qué herramientas entonces contamos y qué herramientas son las que nos sugieren? Tenemos la clasificación Intermax, que es la más utilizada, nos sirve para guiar el tratamiento de acuerdo con el nivel en donde se clasifica el paciente, tiene utilidad clínica y pronóstica respecto al tipo y necesidad de asistencia circulatoria. Tenemos entonces Intermax de la 1 a la 7, donde si nos damos cuenta, aquí está el nivel, es decir, si el choque cardiogénico, deterioro progresivo a pesar de apoyo inotrópico, estable pero dependiente inotrópico, síntomas en reposo, nos da la clase funcional, nos da la descripción del perfil de este paciente, si tiene un dispositivo y la supervivencia al año con este dispositivo. Es importante clasificar el paciente dependiendo del Intermax, que sí, puede ir evolucionando. Si el paciente está, cuando usted lo valoró inicialmente en Intermax 3, pero después con las reagudizaciones el paciente le llegó a un Intermax 4, sí, hay necesidad de reclasificar. También la guía nos recomienda que además de aplicar esas escalas, miremos escalas de riesgo y de supervivencia para los pacientes. Entonces nos recomiendan 2 escalas, las más utilizadas, la HFSS y la CIADO. El modelo HFSS son 7 variables: etiología isquémica, trastornos de la conducción intraventricular, frecuencia cardíaca en reposo, presión arterial media, FEBI, consumo de oxígeno y sodio sérico. Nos va a dar riesgo bajo, moderado o riesgo alto con supervivencia al año. Tenemos la CIADO, si nos damos cuenta, tiene 24 parámetros. Aquí nos va a preguntar por edad, estructura, alteraciones de estructura, medicamentos que toma el paciente actualmente y nos va a solicitar para clínicos control de laboratorios. Ella nos va entonces a dar una predicción de la supervivencia del paciente junto con las otras terapias. Que nos da una predicción de supervivencia de 1 a 3 años del paciente con falla cardíaca. Aquí también nos va a pedir datos del paciente y nos va a solicitar, a diferencia de otras, solo nos va a solicitar creatinina, no nos va a solicitar tantos parámetros de laboratorio. ¿Qué manifestaciones entonces vamos a presentar en nuestros pacientes que están con una falla cardíaca avanzada? Primero, la disnea. La disnea se puede presentar por congestión pulmonar, derrame pleural, caquexia, sarcopenia, y ahí es donde el diurético cobra un papel fundamental. La disnea, asociada a la congestión pulmonar, también tiene enlace con la congestión sistémica, donde la principal manifestación que vamos a ver es el edema. Entonces, ¿qué nos han dicho las guías recientemente respecto a estos 2 síntomas? Es importante optimizar el diurético. Y entonces allí nos hablan que se optimice el diurético de acuerdo al tipo del paciente, es decir, si es un paciente ambulatorio, si es un paciente hospitalizado, si es un paciente en hospital día. Y nos dan estrategias de optimización de los diuréticos, porque algunos pacientes que están en falla cardíaca avanzada pueden generar resistencia a los diuréticos. Entonces nos dicen, hagan bloqueo secuencial de la nefrona usando diuréticos que actúen en diferentes puntos para lograr un efecto diurético adictivo. Esta tablita nos la regalan, nos dan los diuréticos, los diferentes tipos de diuréticos, las dosis iniciales y las dosis diarias habituales. Hay que tener en cuenta si se le va a dar manejo oral, manejo intravenoso, y si el paciente es un paciente naif que nunca ha sido manejado con diurético o un paciente que ya viene previamente manejado previamente manejado con diurético, porque la indicación de las dosis va a ser completamente diferente.
cardíaca es la pérdida muscular y de peso más del 5% o mayor de 2% en pacientes que tienen índice de masa corporal del 20 kilogramos sobre metros asociados a sarcopenia, y es un mal pronóstico. Respecto al soporte nutricional enteral y parenteral, se debe discutir con el paciente y su familia, y siempre se hace una valoración nutricional para prevenir, identificar el riesgo y sobre todo para ver herramientas que nos impacten sobre la sarcopenia. Quise traer este algoritmo nuevamente solamente para que se fijen en dos cosas: fragilidad y sarcopenia. Siempre que tengan un paciente frágil van a tener sarcopenia. Entonces, ahí la importancia de no dejar de realizar la valoración geriátrica en estos pacientes y no dejar de impactar sobre la fragilidad, porque si nos damos cuenta son dos determinantes que van de la mano. Además de ir de la mano, pues nos van generando otros deterioros asociados. El dolor, pues el dolor puede ser secundario por la cardiopatía isquémica, el desacondicionamiento físico, la compresión nerviosa. Importante que identifique dónde es el dolor, qué tipo de dolor es y qué posible causa tiene. Existen varios manejos farmacológicos, los opioides pueden ser indicados, pero es indispensable que se hagan por horarios y que se empiecen con dosis bajas y después se dejen a dosis de mantenimiento. Se puede usar el acetaminofén, se pueden usar los AINES, ciclos cortos, no ciclos tan largos por sus efectos cardiovasculares, y ahí entran también en juego otras terapias como son las cognitivo-conductuales, las terapias físicas, las terapias sedativas y los agentes tópicos, que nos van a potenciar muchísimo más el manejo farmacológico que le demos a nuestro paciente. La depresión, importante identificarla. ¿Por qué? Porque un paciente depresivo y un paciente ansioso nos puede generar mayor dolor y nos puede generar mayor disnea. Entonces, en este tipo de pacientes, los inhibidores de la recaptación de serotonina son seguros para ellos. Impactar sobre los estilos de vida, educación, crear expectativas realistas en el paciente y hacer respecto a higiene del sueño si el paciente está con un trastorno del sueño en ese momento. El uso de inotrópicos, entonces, es una infusión continua. No todos los pacientes son elegibles para este tratamiento. El uso de inotrópicos, según el estudio Lionheart, se evidenció que el levocimendal intermitente nos permite tener estabilidad clínica en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzada. Como les digo, no es de rutina, solamente pacientes que tengan presión arterial sistólica menor de 90, hipoperfusión y que no le responden al manejo estándar, usted puede usar los inotrópicos. Quise traer esta tablita, es del protocolo que tenemos en la unidad. Aquí nos dice por peso cuánto debemos hacer el cálculo de la infusión continua del levocimendal. Respecto a los otros fármacos, el capítulo de la Sociedad Colombiana nos habla pues de los fármacos más frecuentes que tenemos en nuestros pacientes con falla cardíaca, pero de ellos, si ustedes se dan cuenta, respecto a los últimos días de vida nos dicen que los suspendamos. Esto debe individualizarse, ¿sí? No es el hecho de que porque su paciente está con una falla cardíaca, es un paciente paliativo, usted va a retirarle todos los medicamentos y dejarlo así nomás, ¿no? Usted lo individualiza, dependiendo de la comorbilidad que tenga su paciente. Le está haciendo control periódico de la tasa de la creatinina para mirar la tasa de filtración, del sodio, del potasio, para ver que no haya trastornos de los electrolitos, haciendo control de la tensión, de la frecuencia cardíaca, para identificar si baja las dosis de estos medicamentos, los titula o los suspende. Entonces, como le digo, es algo dinámico que es individualizado en el paciente, no es una regla estricta en cada uno. Y finalmente, pues nos quedan esos pacientes donde su indicación es el trasplante cardíaco. Es importante que cuando ya lleguemos a este punto en la falla cardíaca avanzada, que digamos, bueno, este paciente es candidato para un trasplante cardíaco, hagamos bien la remisión para el programa de falla cardíaca avanzada. Es decir, este paciente, dentro de su componente de remisión, tiene que tener la valoración inicial, tiene que tener todos los laboratorios al día, tiene que tener la terapia médica tolerada, o bueno, la terapia médica óptima, o el ajuste que le hayamos hecho, tiene que tener los exámenes al día, tiene que tener sus imágenes, tiene que tener una adecuada valoración biopsicosocial. ¿Por qué? Porque si usted dice, mi paciente es candidato para un trasplante cardíaco, pero es un paciente que tiene una mala red de apoyo, que vive en un área completamente rural, que no va a poder hacer los controles, que no va a poder hacer la rehabilitación cardíaca, que no sabe leer, no sabe escribir, no tenga quien le ayude a tomarse los medicamentos, no va a ser un paciente elegible para el trasplante cardíaco y no va a tener un buen pronóstico. Entonces es muy importante valorar eso en el paciente antes de considerarlo para el trasplante. Estas son las indicaciones. Si nos damos cuenta, pues tienen en cuenta la edad, tienen en cuenta pues la clase funcional, las terapias que se le han hecho inicialmente, también los factores asociados a mayor mortalidad de corto plazo, que pues están dentro de los criterios de falla cardíaca avanzada.
Y las contraindicaciones, tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas, pues son pocas, la mayoría más que todo por neoplasias, y las contraindicaciones relativas, que pues dependiendo de la agudización que tenga el paciente y su compensación, pues pueden, como se dice, pueden ser relativas respecto a la indicación del trasplante cardíaco. Entonces, ¿desde qué momento es que nosotros debemos comenzar a impactar a nuestro paciente? ¿Desde qué momento es que el médico familiar empieza a impactar? De hecho, se tiene que empezar a impactar desde antes que inicie los síntomas de falla cardíaca, desde antes que su paciente le llegue a una falla cardíaca, es decir, en esos estadios donde el paciente está con riesgo, un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente obeso, usted ve que está con riesgo de llegar a desarrollar falla cardíaca, en ese momento usted impacta. La idea no es que el paciente nos llegue ya con una sintomatología, con alteración de su estructuralidad y su funcionalidad. Si sucede eso, es muy importante desde el momento del primer contacto que usted tenga con el paciente, adherirlo a las recomendaciones alimentarias, a las cuantificaciones de líquido, intentar llevarlo a la terapia médica óptima o tolerada, pero teniendo muy en cuenta la adherencia que tenga este paciente, evitando las reagudizaciones, porque si nos damos cuenta, por cada reagudización que tenga el paciente, el riesgo de muerte es muy alto, por cada descompensación. ¿Con el fin de qué? De evitar que este paciente nos llegue a una falla cardíaca avanzada, donde la falla irreversible de la bomba ya sea completamente inevitable. Pues los quiero dejar con esta frase de Virginia Henderson, donde dice: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Bueno, gracias, doctora Lady. Pues no sé si alguien asistente presencial o virtual quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, para ir dando más o menos apertura a este espacio. Doctora, en tu opinión, ¿cuál es el momento ideal para iniciar una evaluación de un programa de cuidados paliativos en un paciente con insuficiencia cardíaca, considerando el marco conceptual de los cuidados paliativos como precisamente aquellos que deben implementarse una vez se identifique una patología no curable? ¿Okay? Y eso te lo comento porque hay, digamos, grupos de trabajo, sobre todo los españoles, son muy insistentes en esta área, de un abordaje paliativo del paciente con insuficiencia cardíaca de forma muy precoz. No solamente en el paciente que está en falla cardíaca avanzada, sino también en fases más, digamos, tempranas de la evolución de la enfermedad, con intención no solamente de aumentar la adherencia, sino también de mejorar aspectos psicológicos, sociales, familiares en estos pacientes, sabiendo de que es una enfermedad progresiva y no curable. Entonces quería saber más o menos cuál es tu punto de vista con respecto a esa idea. Bueno, sí, los europeos son los que más han hecho estudios respecto a eso, y ellos dicen que el cuidado paliativo se puede iniciar incluso antes de que el paciente nos llegue a una falla cardíaca estadio D. O sea, se debe iniciar en estadios B y C para precisamente evitar la progresión de la enfermedad. Es decir, durante esos los estadios usted comenzar a manejar los síntomas de los pacientes, comenzar a detectar esos posibles efectos que se vayan a presentar, y si usted se da cuenta que es un paciente que no tiene una adecuada red de apoyo, que es un paciente que es inadherente, que es un paciente que no tiene controladas sus comorbilidades de bases, empezar a solicitar apoyo de otras especialidades y empezar a reforzar esa red de apoyo con el fin de evitar llegar a esa progresión. Pero realmente lo que nos dice la guía de la indicación es: independiente de que su paciente esté en falla cardíaca estadio B, usted debe hacer, incluso desde mucho antes, desde B y C, los cuidados paliativos, y obviamente pues la valoración geriátrica integral desde el primer contacto con el paciente. Sí, siempre he creído que el manejo interdisciplinario e integral de los pacientes son, digamos, son el éxito, ¿no? del tratamiento y la recuperación de los mismos, ¿no? De hecho, en algunos sitios, todo paciente que cumple, ya dependiendo, 65 años de edad, es valorado por el geriatra, y los tratamientos que se le instauran a él van en base precisamente a todas las escalas que la doctora nos acabó de mencionar. Y la terapia se hace basada en eso, precisamente, ¿no?
Tanto que cuando uno va a colocar un resincronizador, a pesar de que tenga criterios, digamos, clínicos, el apoyo de la médico familiar, geriatra con sus escalas, pues hacen de que el paciente se le implante o no, se le vea beneficio o no en este tipo de pacientes. Por eso contar con la doctora en el servicio, pues para nosotros sería, es en ese momento pues algo muy fundamental e importante. Tanto que le propongo una vez a Adriana, ya que está aquí, decirle de que en las reuniones cardioquirúrgicas ella debería estar presente, porque es fundamental, e incluso para cualquier dispositivo que yo indique, ella debería estar presente con las escalas, con la evaluación más integral, porque de pronto estamos colocando dispositivos a pacientes que quizás no lo requieran o quizás no van a tener ese beneficio, ¿no? Era eso, ¿no? Era, pues digamos, mi intervención era mostrando pues la importancia de todo esto. Bueno, no sé si hay algún comentario de parte de los presentes de forma virtual. Bueno, entonces hagamos el cierre de la intervención. Agradecemos muchísimo a la doctora Lady Uzcategui, nuestra médico familiar, para la cual fue encargada de la presentación de este tópico tan importante en falla cardíaca. Y bueno, los invitamos para la próxima semana, nuevamente el próximo jueves, cuando vamos a tratar el tema de enfermería, el papel de enfermería en el cuidado de pacientes con insuficiencia cardíaca por parte del jefe Lugar Mondragón, nuestro coordinador de la unidad de insuficiencia cardíaca. Bueno, muchísimas gracias a todos.